presentan Doble Clic. Un verdadero caos fue el que se generó ayer en las afueras del estadio Víctor Jara. De hecho, ayer cuando estábamos en nuestro programa, a esta misma hora le comentábamos lo que estaba sucediendo y que estaba siendo visto a través de las transmisiones de los programas de televisión matutinos, y que verdaderamente llevó a que tuviese que incluso intervenir personal de orden público para poder controlar y ordenar la situación que se estaba dando en las afueras del estadio Víctor Jara, cuando fueron cientos o miles de inmigrantes que buscaban participar del proceso de enrolamiento que lleva a cabo habitualmente todos los días de manera permanente el registro civil. Sin embargo, como se pudo conocer, el problema se generó porque muchos de los que intentaban ingresar al recinto pensaban que se trataba de otro proceso, del proceso de regularización de su situación migratoria. Fue la semana pasada cuando comenzó a formarse la polémica respecto a la regularización de migrantes. El origen de todo fue la propuesta del gobierno de llevar a cabo una regularización acotada, una iniciativa que estaría directamente relacionada con el empadronamiento que realizó el Ejecutivo en 2023, al que se acogieron más de 180.000 extranjeros. De esta forma, según explicó el Ejecutivo, serían solo esas las personas que podrían acceder al beneficio. Sin embargo, tras el anuncio, desde la oposición acusaron que se trataba de un perdonazo masivo a los migrantes que estuviesen de forma irregular en el país, algo que llevó a que la bancada de diputados de la UDI recurriera al Tribunal Constitucional para impugnar el proceso. Con todo esto de fondo, este lunes al estadio Víctor Jara llegaron cientos de inmigrantes a un proceso de enrolamiento informado por el registro civil. En detalle, se trató de la entrega de un RUN provisorio a extranjeros para que puedan acceder a cotización, salud y educación. Sin embargo, muchos de quienes llegaron pensaron que se trataba de una regularización migratoria. Al respecto, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, explicó que el enrolamiento está contemplado en la ley de migraciones vigente y que no tiene nada que ver con el proceso de empadronamiento o ese tipo de procesos que ya realizó la PDI. Así, la autoridad enfatizó en que, como se generó la confusión, llegaron más personas que las que se preveía el día de ayer al estadio, a la sede en el estadio. Y ahí estuvo el problema, o uno de los problemas, porque parece que fueron varios que se conjugaron de manera simultánea. No ha habido tampoco una autocrítica ni un reconocimiento tal vez de una acción no prevista de lo que se llevó a cabo en el día de ayer. Dicho en palabras sencillas, por hacerla mejor, parece que resultó peor. En fin, llevó a que incluso ese mismo proceso del día de ayer se suspendiera en el día de hoy para ordenarlo de mejor manera. En todo caso, lo de ayer que estaba ocurriendo en el Víctor Jara era, como se decía en la introducción, un procedimiento que se hace todos los días en las 477 oficinas que tiene a lo largo del territorio nacional el registro civil. O sea, no era un procedimiento extraordinario ni único, sino que lo que ocurrió fue que a propósito, y esta es la explicación oficial, a propósito del debut de la nueva cédula de identidad y pasaporte, del que ya vamos a hablar más adelante aquí también en el mismo programa, se pensó que iba a haber una demanda muy grande, tal vez en las oficinas del registro civil, de ese trámite por los documentos. Y entonces lo que se hizo fue llevar el otro trámite que se hace todos los días, insisto, en todas las oficinas del registro civil a lo largo de todo el país, pero en el caso de Santiago, llevarlo a un lugar en particular que era el estadio Víctor Jara. Y allí a lo mejor se produjo la confusión. Punto 1. Concentrar en un solo lugar un trámite que se hace en todas las oficinas. Punto 2. La confusión que pudo haber generado lo que decíamos al comienzo. El anuncio que hizo el gobierno la semana pasada, a través del ministro Cordero y refrendado después por la ministra Toá, de que se iba a hacer un proceso de regularización acotada de los migrantes que habían pasado ya un proceso anterior que se había hecho de empadronamiento con la PDI. Puede haberse provocado ahí una confusión, entonces personas que creyeron que el proceso de regularización ya estaba en marcha, concurrieron, tal vez por el voceo, tal vez por las redes sociales, tal vez por la confusión que algunos interesadamente también quieren sobre este tema difundir por distintas razones, ¿no?
provocó también esa confusión. Y al final, entonces, se produjo lo que veíamos en el día de ayer. Una confusión generalizada que pone el tema de la migración nuevamente en el centro del debate de qué es lo que está pasando, qué todavía está pendiente, y de los anuncios que ha hecho el gobierno al respecto. Tanto revuelo provocó lo de ayer que la Comisión de Gobierno Interior en el Congreso citó al subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien va a asistir a la sesión de este martes, hoy, en la tarde, por las críticas, primero, al anuncio de regularización acotada que hizo la semana pasada, y segundo, por este caos ocurrido ayer lunes durante el proceso de enrolamiento que había sido agendado. Así es que va a haber más noticias en el día de hoy, y hay que decir, en todo caso, que el ministro Cordero esta mañana ya ha hablado al respecto en entrevistas que ha dado durante la mañana, adelantando un poco lo que seguramente va a decir en el Congreso. Ha señalado que respecto al proceso de regularización, dijo, esto no es perdonazo, tampoco es un buenismo ni nada parecido, sencillamente es una cuestión estrictamente práctica para el funcionamiento de la seguridad interna. Profundizamos en este tema, aquí en Doble Clic. Doble Clic. Conduce Ramón Ulloa, Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Información esencial. Álvaro Belolio es el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones y actualmente director de la Escuela de Gobierno en la Universidad Andrés Sebello. Álvaro, gracias por estar con nosotros. Buen día. Buenos días, Ramón. Muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas. Álvaro, ¿cuál es la impresión primero de lo que tiene usted de lo que ocurrió en el día de ayer, así como hemos tratado de al menos entregar las versiones del día de ayer? ¿Simplemente una gran confusión? Sí, yo creo que hay una confusión. También demuestra que manejar especialmente de comunidad migrante, que tiene a veces una visión cultural, otras condiciones, es difícil. Me acuerdo, no sé si te acuerdas, esas filas para los vuelos de retorno con los ciudadanos haitianos, Sí. O los procesos de regularización de visa ofensiva. Siempre la gestión de fila, la gestión de comunicación era bien relevante, y muchas veces pasa que uno les dice, oye, esto es para tal trámite, se atiende hasta acá, y se quedan igual. Entonces ahí yo creo que van a aprender una buena lección, pero yo no dramatizo mucho por lo que ocurrió en el Víctor Jara, que, bueno, fue una equivocación y tendrá el registro civil que ordenarse para poder enrolar a algunos migrantes. En todo caso, para entender bien lo que señalábamos, esto está estipulado en nuestra normativa, se ha citado mucho el artículo 44, que significa entonces este trámite para poder entregar un RUT, un número, ¿no es verdad?, de identificación, que es un documento transitorio a la espera de ¿qué, Álvaro? ¿Qué es lo que, para entenderlo bien? Claro, lo que pasaba antes es que iba un inmigrante, independiente de su condición migratoria, y si no tenía carnet de identidad, iba a FONASA, le daban un número, iba a un colegio, le daban un número, iba a una FP, le daban un número. Entonces, cada vez que iba a recibir un derecho social, por así decirlo, tenía un número distinto, y lo que se hizo con la ley fue tratar de unificar este número para facilitar para la transición. Ahora bien, la gran dificultad que hay es que este número, claro, puede ser gente que entró con permanencia transitoria, que tiene una autorización de trabajo y que se va a desempeñar esporádicamente y necesita cotizar, que está un poco pensado, pero también se utiliza a personas que no tienen autorización de trabajo, que están cotizando y creen que con este número regularizaron su situación. Este número no significa que tengan una condición migratoria regular, sino solamente significa que puedan, principalmente yo diría que se ocupa para cotizar en el sistema de la AFP, y si es que llegaran a conseguir una visa después, tienen que cambiar su RUT de este RUT temporal al RUT que les van a dar con la cédula de identidad chilena siendo extranjero. Ya, pero por ejemplo, una persona extranjera que llega a nuestro país, que ingresa ni siquiera irregularmente, que ingresa como turista, por ejemplo, ¿ya? Pero, y que por lo tanto entra por un paso regulado, se sabe quién es, pero viene como con una visa de turista, no viene a trabajar ni a quedarse, pero que en el intertanto, utilizando esa posibilidad, busca trabajo y lo encuentra. Encuentra ese trabajo. La pregunta es, el empleador, por ejemplo, y aquí nos vamos tal vez al código laboral, ¿puede contratarlo si está con una ingreso temporario en calidad de
¿cómo se llama? De residente de visita nada más, Claro, o no puede. yo te ocupo un ejemplo que se ocupa harto para explicar, aunque siempre es medio excepcional. El caso de un futbolista. Ya. No sé Ramón, de qué equipo favorito. Yo soy de Deportes Puerto. Tenemos pocos Cobreloa. extranjeros allá, ya. Ya, Cobreloa. Cobreloa contrata a un nuevo jugador argentino y necesita que este jugador juegue el fin de semana. Ya. Ellos, en solicitar una visa de residencia, probablemente visa Mercosur, la visa está lista en 6-7 meses. Y efectivamente el equipo no puede esperar todo ese tiempo para que el jugador juegue. Claro. Entonces, él puede entrar con permanencia transitoria, entre las cuales está turismo, pero también actividades deportivas. Puede solicitar una autorización de trabajo que es hasta por 3 meses. Y con esa autorización de trabajo y con el contrato que puede firmarse con DNI o pasaporte, puede solicitar este RUN, se les pagan las cotizaciones. Y cuando su visa de residencia esté lista, él tiene que volver a entrar al país para entrar como residente y ir a la AFP y decirle, este es el RUN con el cual voy a estar en Chile, el que tengo en mi plástico. Por lo tanto, las cotizaciones anteriores que yo tenía cuando tenía autorización de trabajo con permanencia transitoria, transféramelo a la nueva cuenta. Es un poco la lógica. Ya, se entiende, ya, perfecto. Entonces, muchas de estas personas que van haciendo todos los días en las oficinas del registro civil a lo largo de todo el país este proceso de enrolamiento, muchas de ellas están en esta situación, digamos. Hay algunas que están, pero yo creo que acá hay un tema que falta, que cuando se hace la solicitud que se quiere cotizar en la AFP, no solo se debería pedir el contrato o el DNI, también se debería velar por la regularidad migratoria, o sea, decir, si hay una autorización de trabajo vigente o en su defecto hay una visa vigente o algo del estilo. Y creo que eso es un tema que falta y que está generando algunas confusiones. Ya. Igual hay otra mirada desde ese punto de vista, porque no sé si es una mirada correcta o demasiado, ¿cómo decirlo?, complaciente quizá, en el sentido de que si son muchas personas, y ayer se hablaba de varias decenas de miles, que estaban haciendo precisamente este trámite por la cotización, se señalaba o se hacía la argumentación de que la parte positiva es que, entonces efectivamente hay empleadores que quieren cumplir con la ley y que quieren que estas personas estén bajo un régimen normado y que por lo tanto están pidiéndole que hagan este trámite justamente para el pago de sus cotizaciones, es decir, entrando a la formalidad del sistema. Sí, pero, o sea, en parte lo laboral sí, pero yo creo que la desidia con la perspectiva migratoria es tremendamente compleja y tengo una diferencia importante con la ministra Toá. Yo creo que la normalización y la naturalización de que extranjeros trabajen en Chile sin tener autorización o sin tener visa está generando una fuerte presión, uno, en las expectativas de los extranjeros, y dos, también en nuestro mercado laboral. Dos temas súper concretos. Nosotros hicimos una encuesta a mediados del año 2022, donde entrevistamos a cientos de extranjeros que habían ingresado clandestinamente. Y les preguntamos por qué ingresaban clandestinamente. No había un factor político, no había un factor de visas, nada. El tema principal, y lo que nos decían, es que en Chile es muy fácil trabajar sin autorización. Y un ejemplo súper práctico. Con una encuesta que se hizo con el Banco Mundial el año pasado, hay cerca de 125.000 ciudadanos venezolanos que trabajan en aplicaciones de reparto. La gran mayoría de ellos irregulares, y se comparten las cuentas, y generan un ahorro entre $200 y $300 que mandan como remesa. $200 en Venezuela es 33 veces el sueldo mínimo. Entonces, efectivamente hay un incentivo económico. Y gran parte del problema migratorio hoy en día que tenemos en Chile se debe a esto, a la facilidad o la indolencia que hay con respecto a que los extranjeros trabajen sin autorización. Y por eso yo encuentro, y no me gusta la medida de lo que están hablando ahora del proceso acotado, como le digan, porque se premia a quien ingresa ilegal y trabaja sin autorización con una visa. Yo creo que esa es una señal muy compleja en un momento delicado. Ya, entremos en ese tema entonces, porque desde ese punto de vista, lo decía yo en la introducción, hoy día, precisamente desde el Congreso, está citado el ministro Cordero, justamente para dar explicaciones respecto de este anuncio que se hizo la semana pasada. De hecho, hoy día, yo decía también en la introducción que ya el ministro en alguna entrevista que ha dado durante esta mañana
antes incluso de una pauta que tiene más tarde y luego a las 15 horas tiene que ir al Congreso, ha señalado que esto no es buenismo, que no es nada parecido, que esto no es un perdonazo, sino que sencillamente es una cuestión desde el punto de vista práctico, estrictamente para el funcionamiento de la seguridad interna, que hay que sacarse de la cabeza, estoy colocando textual lo que dijo hoy día, que hay que sacarse de la cabeza que esto es un perdonazo o que esto es un buenismo. Esto es resolver un problema concreto que tiene en este momento el país, que si no lo resuelve ahora, va a tener que resolverlo más adelante sí o sí. Eso es lo que ha adelantado hoy día Cordero. O sea, hay un punto, esto es un problema y afecta a la seguridad, sí, pero creo que la solución al ingreso clandestino de darle visa a todos es irresponsable y además perpetúa un concepto que está haciendo esta administración y no se hacen cargo, que tiene que ver con que el extranjero que ingrese ilegalmente a Chile tiene más privilegios que un extranjero que solicita una visa o en algunos casos incluso más privilegios que los mismos chilenos. 3 casos súper puntuales. La resolución 15 de la Junji del año 2022 establece que el hijo de un extranjero que ingrese irregular a Chile, que no tiene carnet de identidad, tiene prioridad 1. El hijo de una madre adolescente chilena, prioridad 2. El hijo de una madre perteneciente a pueblo originario de un hogar monoparental, prioridad 3. Entonces, ingresar clandestinamente te da privilegios en acceso a educación. Caso número 2, tenemos que ver con el tema laboral. La normativa migratoria dice que trabajar sin autorización debería tener una sanción al empleador y al migrante. Claro. Y hoy en día la cantidad de fiscalizaciones son prácticamente nulas. Según los mismos datos que entregó Migraciones, más de, creo que 130.000 extranjeros que están en el proceso biométrico están trabajando y a nadie pareciera importarle, en este caso, donde se generan abusos laborales, donde hay disparidad, donde incluso puede haber temas de trata. La presentación que hizo la ministra del Interior defendiendo que extranjeros trabajaran irregularmente sin autorización y una cosa que jamás me hubiera esperado de una ministra de Estado, especialmente del socialismo democrático. Entonces, yo creo que el abuso y la normalización en el tema laboral es también tremendamente complejo. Y otro privilegio, ¿por qué los extranjeros que ingresen irregular pueden trabajar sin autorización y el resto de los extranjeros necesita autorización? Y el tercer punto también en temas de salud, hay 533.000 extranjeros que están en FONASA y cotizan 0. Pasa, no sé, la familia de mi señora es de Iquique, me toca ir bastante para allá. ¿Y cómo está colapsado el hospital de Iquique, donde en la práctica solo funciona la urgencia, por la falta de presupuesto y porque no se ha generado la instancia de hacerse cargo de esta realidad? Hace nuevamente que se genere esta lógica de que hay un privilegio, no se hace cargo del tema migratorio. Y por eso, la señal de que en Chile es fácil trabajar, te premian con una visa, tienes prioridad en los jardines infantiles y no necesitas cotizar en salud, va a generar una presión, especialmente en enero, donde Nicolás Maduro no va a entregar el poder en Venezuela, donde en Estados Unidos va a salir Donald Trump y va a generar mucha presión en frontera y van a terminar eligiendo venirse a Chile. O sea, Álvaro, ¿usted está de acuerdo entonces en aquello que se critica y que se grafica en la frase de que esto genera el efecto llamada? Completamente. De hecho, ahí el subsecretario Cordero salió diciendo que había un estudio y efectivamente le pedimos a que enviaran el estudio. Y el estudio dice que cuando uno tiene más vías regulares, hay menos ingresos clandestinos. Lo que es un poco evidente. Es un poco lo que pasaba en el 2017, por ejemplo, con los ciudadanos haitianos. Si los ciudadanos haitianos podían entrar como turistas sin inconveniente, no había necesidad de ingresar clandestinamente, pero el flujo era mucho mayor. Pero nosotros hicimos una encuesta y 2 de cada 3 migrantes que ingresan ilegalmente a Chile tenían la expectativa que la actual administración del presidente Boric le iban a dar una visa. Y es un tema de sentido común, o sea, si te están prometiendo visas si trabajáis sin autorización, si tenéis prioridad en acceso a jardines infantiles, si efectivamente no es necesario cotizar en salud, ¿cómo eso no va a ser un efecto llamada? Entonces también, yo entiendo que el subsecretario Cordero ha defendido los indultos, ha dicho que Miguel Crispi no es funcionario público, ha dicho que el gasto en efectivo del ex subsecretario Monsalve no había ningún problema, y ahora con esto como que realmente pareciera que van un poco en contra del sentido común, cuando la misma evidencia además está en la lógica de que sí hay un efecto llamada. Ahora, el gobierno se ha defendido señalando que justamente por eso se hizo el proceso de empadronamiento, porque quiso hacer una separación entre aquellas personas que llegan al país
con el fin de justamente regularizar su situación pese a haber entrado irregularmente a nuestro país, pero que no tienen nada que esconder y por eso van, se empadronan, van donde la PDI y hacen ese proceso, a diferencia de los otros que no quisieron hacerlo y que por lo tanto eventualmente podrían estar ocultando otras intenciones. Entonces, a este grupo que sí lo hizo, se busca esta situación de hacer una regularización acotada y que en todo caso de las 118.119 personas que se empadronaron, porque ese proceso ya ha señalado el gobierno que terminó, el 66% dijo haber entrado por un paso irregular a Chile. No eran todos los 118.000. No. Ahí son 182.000 los que ingresaron irregularmente a Chile, que están en el registro biométrico, que era solo para ellos. Lo que yo decía que el 66% era en un periodo anterior a febrero del 2022. Pero este es un proceso de 182.000 personas clandestinas y yo no veo lo acotado de eso. Puede ser casos individuales, pero siempre es casos individuales. Puede ser con requisitos, pero finalmente es darle visa a alguien que entró clandestinamente. Y acá ellos ocupan bastante eufemismo, bastantes condiciones, pero es eso. Y es legítimo que lo hagan. Ojo, lo dijeron en la campaña, está en la política migratoria que se dio en diciembre del año pasado, pero es una mala política pública, porque finalmente, con el mismo argumentación que están haciendo hoy día, en 2-3 años más van a decir que necesitan otro proceso y otro proceso y otro proceso, y nunca va a ser suficiente. Entonces, yo creo realmente que, y finalmente el punto principal que va a esto es, ¿debe Chile recibir a todo migrante que quiera entrar? Porque finalmente ellos dicen que no es necesario respetar la ley migratoria, que uno puede ingresar clandestinamente, si ya está dentro y de alguna forma genera arraigo laboral, le da una visa. Entonces, ¿para qué tenemos ley? Hay otra externalidad que quería preguntarte, Álvaro, tu opinión, y si consideras que es de una magnitud importante que pueda afectar también otro proceso que está vigente, pero que se está mirando con lupa de acuerdo también a las nuevas autoridades que van a asumir en Estados Unidos, que es la visa waiver, ¿no? Que ha estado mucho comentándose. Pero, ¿cómo lo relaciono con esto? Porque hace algunos días o algunas semanas se conoció también de denuncias que se hacían en Estados Unidos de varios ciudadanos haitianos que habían ingresado a Estados Unidos a través de la visa waiver, y eso porque venían desde Chile. Y que por lo tanto esa era una consideración que estaba teniendo también la autoridad norteamericana para revisar este proceso de exención de visas, de que no se estuviese desnaturalizando, que estaba destinado en rigor a ciudadanos chilenos, pero como el proceso migratorio ha sido aumentado tanto y algunos ya han cumplido el requisito para obtener documento chileno, a través de esa vía estaban también migrando ahora a Estados Unidos con la facilidad que da esta exención de visa. ¿Lo considera que es un problema acotado que habría que modificar o que hay que ponerle ojo efectivamente? Sí, la visa waiver es específicamente para chilenos. O sea, es decir, en el caso de que un ciudadano haitiano quisiera entrar a Estados Unidos con visa waiver, tendría que haberse nacionalizado. En los últimos 5 o 6 años, la cantidad de extranjeros que fueron nacionalizados no supera los 10.000, 15.000. O sea, es un número bastante bajo, y los haitianos son bastante pocos, porque ellos tienen bastante dificultad, uno, para demostrar sustento económico, que es un requisito en tema de la nacionalización, y 2, incluso para conseguirse antecedentes penales. Entonces, los haitianos que están llegando a Estados Unidos son muchos de ellos los que botan el carnet de identidad antes de cruzar ilegalmente. Y ahí el problema de Estados Unidos es un problema de control fronterizo, no de visa waiver. Ah, ya, perfecto. Y para finalizar, el tema de la visa waiver, ¿lo ves como un problema que efectivamente puede desencadenar en que salgamos de ese programa? Negociar la visa waiver, ahí me tocó un año, siempre es tremendamente complicado. O sea, hay requisitos importantes y que también tiene que ver con la privacidad de los mismos chilenos. Visa waiver en la práctica está dentro de un marco de cooperación más general que tiene que ver con temas de seguridad. ¿Y hasta qué punto el Estado de Chile está dispuesto a entregarle los antecedentes judiciales o el detalle individual de todos los chilenos a Estados Unidos por esta facilidad? Recuerda todo lo que pasó con el tema de la licitación con el registro civil. Hoy en día el mismo ex subsecretario Monsalve entregó las bases de datos judiciales completas. Yo no sé si en algún minuto va a ser suficiente para Estados Unidos.
Ya. Porque finalmente yo creo que los lanzas chilenos que están allá son lanzas, y ahí yo creo que hay un tema de cumplimiento de la ley, y no sé si el tema tiene que ver solo con la visa waiver, facilidad de ingreso, cuando está la información, y también con la laxitud en muchos casos de la persecución del delito, especialmente en los estados, entiéndase California, donde por ejemplo hay normas que si alguien roba algo con menos de $950 no hay una persecución penal. Entonces acá también tiene que ver con un poco de los incentivos y las señales. Y en Estados Unidos, en varios lugares, la señal de impunidad, especialmente a los extranjeros que cometen delitos, está generando bastante tensión. Y yo, en ese sentido, uno puede ver los procesos de expulsión u otro, pero yo diría que Estados Unidos que fuera durísimo con la gente, con los chilenos, independiente de nacionalidad, que cometen delito allá. Y lo mismo esperaría acá en Chile, que el extranjero que cometa delito no tenga una impunidad, no sea devuelto a su país de origen libre, sino que o cumpla la condena en Chile o idealmente a través del Tratado de Estrasburgo cumpla su condena en el país de origen. Muy bien. Álvaro Belolio, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, hoy director de la Escuela de Gobierno en la Universidad Andrés Bello. Gracias por estos minutos de conversación con nosotros aquí en Doble Clic. Que esté muy bien. No, muchas gracias por la invitación, Ramón. Saludos a todos los que escuchan Canal 13 Radio. Chao. Doble Clic. A propósito de este mismo tema,